Bendiciones, buenas noches. Es un gusto de Dios que estemos aquí. Les bendigo cariñosamente desde mi casa, la casa que Dios nos ha dado para estar, para llegar a sus hogares. Es un honor, es un gozo, es una alegría del Señor que nos tenga sanos, bendecidos, prósperos y hermosos delante de la presencia del Señor. Hoy es un día, no un día más, sino un día de valor, un día de bien, un día de esperanza para cada uno de los que se encuentran en diferentes pruebas. Hay pruebas, hay tormentas, hay ataques, pero también hay bendiciones, hay vida de Dios para nuestros corazones. Bienvenidos a Camino Nuevo en Casa. En este tiempo que estamos pasando, estamos aprendiendo muchísimo. Estamos aprendiendo cada vez más, cada día, cada caminar, un periodo de tiempo, una temporada en la que el Señor nos está formando cada día. Cada uno es formado, cada quien es formado según el plan y el propósito y los sueños que Dios tiene para nosotros. Yo no me equivoco porque digo que Dios tiene sueños y yo tengo los sueños de Dios. Usted tiene los sueños de Dios para usted que le deben animar, que le deben estimular, empujar hacia ir a cosas grandes. Creemos que somos una iglesia gloriosa. La Biblia llama que la iglesia de Cristo es una iglesia gloriosa. Es una iglesia que está en otro nivel, en otra posición. Por eso hoy le alabamos y le bendecimos y le exaltamos. Quiero orar con usted para que usted tenga una bonita relación y una bonita, sus oídos, su voluntad, su deseo, sus emociones estén bendecidas para oír la palabra de Dios y un tiempo para que vaya a un cambio. Dios quiere hacer un cambio en nosotros, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde Dios va a generar cambios, no tanto en lo físico no, sino no tanto en ello, sino acá en el corazón. Cuando Dios trata en el corazón, lo demás se realiza más fácil, ¿verdad? Y Dios trata con nuestra vida. Quiero que hagamos una oración, descansar en el Señor para poder ser utilizados y podamos escuchar bien la armonía de la palabra, que nos pueda armonizar, que nos pueda deleitar, que nos pueda ir a más en esta preciosa ocasión. Déjeme orar un momento y usted también ayúdeme a orar. Padre, gracias. Anhelo estar en tu presencia y en tu amor. Sabemos lo hermoso que eres, lo precioso que has sido y lo que serás. Cada día te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Te damos honra, te damos alabanza, gratitud por lo maravilloso que se desenvuelve tu amor en nuestras vidas. Has perdonado nuestras iniquidades, has abandonado nuestros pecados, has dicho y has anulado las palabras que eran contrarias y han caído. Tu amor, tu gracia y tu misericordia nos ha perseguido para bendecirnos. Señor, nos ha costado a veces el querer ocultarnos de ti, pero hoy estamos aquí al desnudo, al descubierto, sabiendo que tú nos has atraído con tu amor. Dice la palabra en Oseas que Él nos atrajo, que fuimos atraídos con cuerdas de amor. Y en esta preciosa ocasión, Señor, te damos honra, te damos gloria, te damos gratitud, porque el bien y la misericordia nos ha perseguido hoy. Y hemos llegado hasta aquí gracias a esa persecución que se denomina misericordia y el bien de Dios. Te damos honra. Ahora háblanos, bendícenos, trae consuelo, edifica, bendice, restaura, liberta lo que tienes que hacer, cambiar
en nuestra mente y en nuestras emociones. En el nombre de Jesús, bendice la palabra, que esa palabra caiga en buena tierra, que esa palabra produzca el 100 por 1, que esta palabra edifique, que esta palabra imparta sanidad, que esta palabra empodere el corazón para ir a cosas grandes en ese terreno que es la mente y el corazón. Señor, posesiónate con poder, con autoridad, transformando atmósferas, transformando y quitando situaciones que están en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, sea hecho en el cielo y en la tierra, por tu palabra. Amén. Hoy queremos hablar de algo que nos concierne, algo que necesitamos, puesto que no podemos reunirnos físicamente, no podemos estar en un local donde podemos vernos el rostro, pero entonces estamos en la iglesia del aire, en la iglesia de los hogares, en las casas, con nuestra familia reunidos, recluidos, podemos ser bendecidos y edificados. Para ello, yo quiero hablar en esta preciosa hora sobre el tema la importancia del discipulado. Ese es el tema de hoy, la importancia del discipulado. Es tan importante que mi corazón ha estado palpitando en el entorno de querer impactar el corazón suyo, hacerle motivarlo a usted, empoderarlo a usted y tratar con el fondo de su corazón, que solo el Espíritu de Dios y la palabra pueden tratar con nuestra vida, para que todos seamos partícipes, no de un programa, sino de el anhelo de Jesús de que participemos en el estudio de la palabra de Dios. Es importante que hoy, que no podemos reunirnos físicamente, tengamos el anhelo de querer crecer en la palabra de Dios. Por eso el tema de hoy se llama la importancia del discipulado. ¿Por qué es importante? Porque en la iglesia tradicional solo se reúne, solo va a las reuniones, a los cultos, y no tiene un aspecto personalizado, un aspecto de una visión, no un aspecto, sino una visión, no un método, sino una visión que se llama discipulado. Han habido varias formas, estilos y maneras de ayudar al cuerpo de Cristo para bendecirlo, pero el método que funcionó hace algunos años era la escuela dominical. La escuela dominical era valiosa, era importante, algunos la llamaban en los libros, era el corazón. Y yo crecí en un ámbito de escuela dominical y agradezco al Señor por los maestros que tuve, que me enseñaron muchísimo de la palabra de Dios. Sin embargo, los métodos y Dios es un Dios que tiene cambios, es un Dios de cambios. Y la visión se hizo más grande, se amplió. Todavía en algunos lugares permanece la escuela bíblica, la escuela dominical, porque solo el domingo se daba. Sin embargo, con esta visión de discipulado, tiene que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, con el Nuevo Testamento, la área neotestamentaria, donde Jesús es el que implementa la área del discipulado, donde trabaja con los discípulos. Por eso vemos que es importante que aprendamos a discernir cómo Dios maneja las cosas. Hay métodos que es distinto a una visión.
una visión que viene de lo alto, una visión que viene de los cielos. Jesús vino a la tierra y trajo la visión, la gran comisión, y nos dejó la gran comisión que se llama formar discípulos, de hacer discípulos. Un discípulo no nace, un discípulo se hace. ¿Sí? Un discípulo, le vuelvo a repetir, un discípulo no se hace, no nace, sino que se hace. Y es obligación del reino, de la iglesia con sus líderes, formar, hacer discípulos. Entonces, he ahí la importancia de discipular. Pero no puede haber discipulado si no hay discípulos. A ver si puedo repetírselo. A veces uno dice cosas y se le van, pero ahora vamos a ver si lo puedo repetir. No puede haber discipulado si no hay discípulos. Y no hay discípulos es porque no hay salvación. No es una iglesia que no reproduce, no se multiplica. Y la iglesia debe multiplicarse, la iglesia debe parir. Es como las ovejas. Cuando tenemos ovejas, cuando tenemos vacas embarazadas, el dueño de las vacas del ganado se alegra. ¿Por qué? Porque van a parir. Igual es en los pastoreos, cuando el pastor mira que las ovejas, las hembras están embarazadas, ¿verdad? Ellas se reproducen y se producen en el tiempo que el Padre señala. En la iglesia es algo que todo creyente debe ser fructífero. En la iglesia todo creyente, aún desde los niños, desde los pequeños hasta el más grande, hasta el más mayor, todos podemos ser creyentes fructíferos. Usted que lee la Biblia puede encontrar en San Juan capítulo 15 que habla de que el creyente lo limpia el Señor para que produzca frutos. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos, ¿verdad? Que están ligados al olivo. Y el olivo es una planta que se multiplica y somos olivos verdes, plantados junto a corrientes de aguas. Alabado el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es el discipulado? Una de las grandes tareas centrales del reino de Jesús en su ministerio fue cumplir el propósito del Padre en la tierra. El propósito del Padre no está completo tan solo por crear los cielos y la tierra. No está completo cuando el hombre peca, no está completo. Y cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, la hermosura del Edén desaparece porque entró lo desagradable, lo feo, lo pecaminoso que había en la vida de pecado de Adán, ensuciando el jardín del Edén. Entonces, la gran misión de Jesús es redimir al pecador, es perdonar, rescatar, redimirlo, trasladarlo de las tinieblas a su luz admirable. De ahí venimos todos, de las tinieblas a su luz admirable. Jesús amó al pecador. Jesús perdonó al pecador en la cruz del Calvario. Jesús dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Claro, si supieran por qué pecan, entonces tendrían revelación. Pero esa revelación viene cuando hay un toque divino en nuestra vida. Allí hay revelación. Entonces, ¿qué es el discipulado? Es una tarea que nació en Jesús. Vino del cielo. Fue cumplir el propósito del Padre en la tierra. Antes de hacer milagros. Fíjese que antes de hacer milagros, antes de hacer alguna maravilla sobrenatural, lo primero que Jesús hizo fue llamar a ciertos hombres para que formaran un equipo. Y ese equipo se llama discipulado, ¿verdad? Esa es la primera parte que Jesús traía en el diseño del Padre. Es decir, venía en su vida a anunciar el reino de Dios, trasladar el reino de Dios, sacar las tinieblas y meter el reino de Dios en la vida, en los pueblos, en las ciudades,
en los caseríos, en las familias de Jerusalén. Ahora, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que hizo Jesús fue hablarle a Andrés, revelarse en la vida de Andrés, y Andrés llamó a Pedro, y Pedro llamó a Juan, a los hijos de Zebedeo, a Jacobo, y estos llamaron a otros. Así fue el llamado. Jesús se dirigió a estos hombres pescadores, a estos hombres sin letras, es decir, sin título, para que tuvieran un encuentro personal con Jesús y recibieran el reino y el llamado a ingresar, a formar el equipo del discipulado. Hasta este momento, yo he leído en un lado, en el otro, en varias partes, y encuentro que la palabra discipulado solo aparece una vez en el Antiguo Testamento, solo una vez, ¿verdad? Eso es interesante. Solo una vez aparece la palabra discipulado, discípulo. Pero ya en el Nuevo Testamento es una palabra muy común. Es una palabra que Jesús la trajo. No la trajo Confucio, no la trajo los eruditos de Grecia, no la trajo los herodianos o los saduceos. No, realmente nace en Jesús. La palabra discípulo nace en Jesús. Por eso es que estamos en la pregunta: ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discipulado? Andrés trajo a Pedro, y Pedro le dijo a Juan, y Juan le dijo a Jacobo, su hermano. Jesús comenzó su tarea llamando al discipulado. Esta es una parte elemental. Cuando la gente miraba a Jesús, la gente recibía milagros, la gente recibía cosas grandes, la gente recibía respuestas, porque Jesús tenía todo para resolver. Todo lo tenía para resolver. Bendito el nombre del Señor. Pero para ello, para formar un equipo de hombres, no agarró a cualquiera. Fueron dados por el Padre. Y a los cuales preparó. Un discípulo, comúnmente en la palabra, es un seguidor. Es un seguidor de alguien. Bueno, de su maestro, de su líder, X maestro. Jesús tenía varios creyentes. Yo diría miles de creyentes. Pero Jesús no solo buscó creyentes, buscó discípulos. Y algunos que habían creído en él, vamos a leer la palabra en Juan capítulo 8, 31. 8, versículo 31. Dice la palabra: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, eran creyentes, los creyentes que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿cómo les digo? Seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hay otro nivel en la vida de un hijo de Dios. El primer título que se mueve en la vida de los creyentes es la palabra creyente o la palabra cristiano. Los creyentes es porque creen. No tienen el título de discípulo. Eso lo dice el Señor: si permanecen en mi palabra, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Eso es un proceso. Eso es otro nivel. Es un nivel. Bendito el nombre del Señor. Jesús no solo buscó creyentes, pero Jesús fijó los ojos en discípulos. Jesús haría su obra no con creyentes, lo haría con discípulos. Un creyente busca respuestas a sus necesidades. Bueno, un creyente, ¿qué es lo que busca? Que le hagan milagros. Que quiere recibir respuesta a sus necesidades. Un discípulo es algo más. Un discípulo no busca solo respuestas. Un discípulo da. Un discípulo no solo recibe, sino que da. Ser discípulo
está en otro nivel. Los creyentes buscan respuestas en sus necesidades, en Jesús, son suplidas. Pero un discípulo busca a Jesús para algo más. Un discípulo busca a Jesús para tener una relación, para tener una intimidad, para conocerle. Aquellos discípulos que recibieron el llamado del Señor estaban a la orilla de la barca, a la orilla del mar, a la orilla de la arena, a la orilla de las aguas, y recibieron un llamado, y tanto fue el llamado que hasta las redes dejaron y las barcas abandonaron. Y dejando a sus redes y dejando a sus padres, dice la palabra que se abocaron a Jesús. Cuando hay un verdadero discipulado, nosotros aprendemos a dejar todo. Y dejándolo todo, le siguieron. Era un llamado fuerte. Dios nos hace un llamado. Jesús nos hace un llamado a abandonar, como los discípulos primarios abandonaron sus planes. Los discípulos abandonaron sus planes, sus propósitos, para agarrar los propósitos de Jesús. Cuando agarraron los propósitos de Jesús, es cuando Pedro fue impactado. Es cuando Andrés conoció a Jesús. Es cuando Juan conoció a Jesús. Ganas de regresar sí tuvieron, es verdad. Pero esos personajes, esos varones, cuando Mateo cobraba los impuestos en una ventanilla, los impuestos para Roma, porque era un perito mercantil que trabajaba para Roma, era un hombre matemático que sabía de números. Mateo, dice la palabra, y llamando a Leví, dice que Leví, Mateo, dejó todo para seguir a Jesús. Aleluya. Hoy Dios quiere más, o Jesús quiere más que estar creyentes. Busca discípulos. Los discípulos conocen los planes del reino. Los discípulos saben lo que quiere Jesús. Saben lo que quiere. Cuando habían creyentes, habían muchos en Jerusalén. Muchos creyentes, muchas mujeres creyeron. Muchos hombres creyeron como Nicodemo y andaban escondidas. Otros como Zaqueo que se subieron a un árbol sicómoro. Otros como José de Arimatea escondido. Porque habían muchos creyentes en Jerusalén, pero discípulos eran pocos. Eran pocos. Le siguieron, los discípulos le siguieron, quiere decir, obedecieron. Un discípulo es aquel que obedece. Un discípulo es que le sigue al maestro. Y no anda preguntando para dónde vas. Es que le sigue y le dijeron al Señor, Señor, ¿qué tienes para seguirte? Y le dice la palabra, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Pero los que han dejado casa y los que han dejado ganado, y los que han dejado esto, los que han dejado lo otro, recibirán 100 veces más de lo que han dejado. Porque Jesús recompensa. Jesús es bueno. Aleluya. La obra de Jesús se realizó con discípulos y no con creyentes. Jesús fue y dio mandamiento a los discípulos y no a los creyentes. Mateo 28, 18 al 19 y 20. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones y predicad, y discipular a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es Mateo 28, 19 y 20. Los creyentes no están aptos para ir a todas las naciones. Los creyentes no están listos para ir barrio por barrio. Los creyentes no están listos para echar fuera demonios, porque a ellos hay que meterlos en un lugar aparte y liberarlos para que después vayan y sean discípulos. Los creyentes no fueron llamados para convertirse en apóstoles. No fueron los creyentes,
fueron los discípulos. Los discípulos, Jesús llamó discípulos y después pasaron a otro nivel que se llama apóstoles. La palabra apóstol en griego quiere decir enviados. Quiere decir enviados. No quiere decir reverendo, quiere decir enviado. Bendito el nombre del Señor. Ahora, no solo los discípulos solo los discípulos pueden optar en enseñar y obedecer el mandamiento. A un creyente le es dudoso, le es complicado salir de su casa y luego dirigirse a un discipulado y obedecer el mandamiento de Mateo. Solo los discípulos son sumergidos en la palabra. Solo un discípulo que ha sido entregado, que ha dejado todo, que ha renunciado a todo, tiene una vida de sumergimiento en las aguas de la palabra. Solo un discípulo, aquel discípulo que desprende de su yo, aquel discípulo que renuncia a su yo. Porque usted mire, usted puede ver a Nicodemo y más tarde sale que Nicodemo recibe revelación. Más tarde Zaqueo se baja del árbol. Más tarde José de Arimatea es uno de los que le regala la tumba al Señor Jesús, porque tenía una que había comprado. Esos discípulos se desprenden y dan su vida, dan ofrenda, diezmo, salen porque dan su tiempo a la obra del Señor. Solo los discípulos son aquellos que se han sumergido en la palabra y en el conocimiento de Dios. En el discipulado hay una palabra clave y la palabra formación. Es la palabra formación, es la palabra integral, es decir, que cubre las áreas necesarias de la vida de una persona. Formación personal, formación individual, personalizada. ¿Cómo funciona? Funciona a través de una palabra que se llama proceso. No es de un día para otro que ya es un discípulo que ya maduró y que se puede soltar. No, la iglesia no suelta a nadie. Uno camina y anda buscando discípulos que sean integrados a la misión para que todos seamos formados. Todos somos formados. Soy formado yo, son formados los maestros, son formados los discípulos, son formados los creyentes. Todo el que entra al reino debe ser formado. Aleluya. ¿Cómo funciona? Funciona a través de procesos. A través de una relación. Relación con Dios, relación con el maestro, relación consigo mismo y relación con los demás. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 14. Más bien el versículo 12. Vamos a leerlo en el libro de Efesios. Efesios 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta. Nunca vamos a dejar de aprender. Nunca. En el reino no hay vacaciones. No, que me quiero tomar unas vacaciones, que yo quiero, no quiero este trimestre, voy a, ¿cómo se llama? Voy a descansar, porque, claro, el cuerpo necesita descanso y uno lo comprende, pero realmente en el reino de Dios no debe haber vacaciones ni feriados. Todo el tiempo debe haber un proceso, todo el tiempo proceso. Los procesos lo utilizan los futbolistas, los deportistas, en el cine, en el teatro, los que cantan, las personas que cantan, las personas que están ahí ocupan un proceso. Y los que se van a graduar, no les van a entregar el título de un día para otro. Tiene que haber un proceso. La palabra, y ese proceso es formación. Por eso es integral. Bendito el nombre de Dios. Definición de discípulo o de discipulado.
no es solo una metodología, va más allá de eso. El discipulado, según Dios, va más allá de eso. Significa involucrar mi vida con Jesús. Significa una relación personal con Jesús. Cada persona, cada creyente, cada persona debe exponer su vida privada al Señor. Dar la vida privada al Señor. Uno queda a veces sorprendido de muchas personas que tienen una vida doble, una vida, es decir, una vida que no es la suya, ¿verdad? Tarde o temprano esa pirámide se va a caer, porque la vida no puede tener vidas dobles. Debe haber solo una, o es falsa, o es verdadera, o es negativa, o es positiva. Nuestra vida en el reino debe ser positiva y está basada en una relación con Jesús. El discipulado o el discípulo debe aprender a tener una relación con Dios. Si ese creyente, ese discípulo no crece, se debe a que tiene poca relación con Jesús. Así es de sencillo, ¿verdad? Es a través de un compromiso, es a través de una experiencia que tenemos con Jesús. Es un compromiso. Yo me comprometo a entrar a este nivel. Yo hago un pacto conmigo mismo y con el Señor de entrar a un proceso de enseñanza con Jesús para llegar al nivel y a la estatura de Cristo. Quiero tener el nivel que Cristo ha diseñado para mí. Quiero llegar a ese nivel que el Señor Jesús diseñó, que Él tiene. ¿Cómo llegar? A través de un proceso. A través de un proceso. Dije que no era solo una metodología. Dije que es a través de una relación personal con Jesús. Dije que era a través de una exposición de mi vida. Exponer mi vida ante Jesús. Dije también que es a través de un compromiso. Si no existe compromiso, yo no puedo llegar al proceso. Si yo no inicio un compromiso conmigo mismo, un compromiso. En la vida hay cosas que no van a funcionar si no se trata de tener un compromiso. En el matrimonio, si no hay un compromiso, no te va a funcionar. En un trabajo, si no tienes compromiso, no vas a poder llegar a donde Dios quiere o al patrón la empresa ha querido hacer contigo. Necesitas tener un compromiso. No te vas a poder graduar, no te vas a poder educar, no te vas a poder culturalizar si no adquieres un compromiso. Debes tener un compromiso. Y el patrón aquí es compromiso en tu vida. Pase lo que pase, yo voy a seguir mi compromiso de formación, de tener una revelación clara, es de llegar a la plenitud de Cristo. Ese es el punto que necesitamos avanzar. Es un proceso de vida en Cristo, es de vida nueva en Cristo o de nueva vida en Cristo. ¿Qué se da en el discipulado? Bueno, ¿qué es lo que recibimos en el discipulado? Se dan los principios y los valores eternos del reino de Dios que se quiere establecer en nuestro corazón. ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que recibimos? ¿Qué es lo que vamos a dar? Vamos a recibir los principios y los valores del reino de Dios en su palabra. Esta palabra tiene valores. Esta palabra tiene principios. Esta palabra tiene cosas que darán base a nuestra vida y actuarán en el proceso para parecernos a Cristo, para que lleguemos a la plenitud de Cristo, a través del proceso, a través de los principios, a través de los valores escritos en la palabra, que serán trasladados, descritos de lo que es logos a una vida práctica en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. No es llevar mis criterios. No es que yo voy a llevar mis criterios
No es llevar o los criterios de alguien o de un autor. Son los criterios de la palabra. Son las opiniones del Espíritu. Son las opiniones de la palabra de Dios. Claro, los libros son auxiliares. El panfleto que nos dan son auxiliares. Pero todo proviene de la palabra. La palabra ahí está revelada, y toda la revelación solo es de que lo lea, y el Espíritu de Dios va a asociar los pensamientos de un escritor, los pensamientos de alguna lectura, las ideas de cierto autor para darme revelación en el texto y llevarme a otro nivel. Bendito el nombre del Señor. Digo, no son los criterios de alguien, no es un libro de alguien. No, es la palabra. No es mi opinión la que va a prevalecer. Es lo que dice Jesús. Es la palabra la que vamos a dar al corazón. El resultado es que se va a efectuar una transformación maravillosa en la vida de los creyentes. Vamos a leer Colosenses 1:28. Gloria a Dios. Busque por favor Colosenses 1:28. Listo. Dice la palabra: a quien anunciamos amonestando a todo hombre, no a algunos, a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, este es el fin, al fin, el objetivo, el propósito, de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Cuando llevamos los principios y los valores del reino de Dios juntamente con la palabra hace un trabajo de transformación. Un trabajo de transformación. La transformación no lo hace ningún maestro, lo hace el Espíritu de Dios con la palabra. O el Espíritu de la palabra trabaja. La palabra trabaja. Bendito el nombre del Señor. Y la idea es que esa persona madure y llegue a la madurez que Cristo adquirió con el Padre. Cuando lleguemos a la presencia del Padre y lleguemos ante Jesús, vamos a tener un parentesco con Jesús. Tendremos una madurez interna, una madurez interna, una madurez, niveles de gloria en nuestra vida. El discipulado no termina nunca. El discipulado no termina en una lección. Es como alguien dijo: ya terminé el discipulado. No, nunca se termina. Nunca se termina. Ya terminé, ya voy a descansar. No debería ser un cansancio el discipulado. El discipulado debe traer alegría, gozo a nuestra vida. Yo sé que en el día en esta temporada que estamos viviendo es virtual. Es virtual. El apóstol Pablo no tenía virtual. Él enseñaba en la prisión. Pablo enseñaba en la prisión, pero también escribía cartas desde la prisión y se la enviaba a la iglesia de Éfeso. Le decía a Éprafas, o le decía a Onésimo: llévale esta carta a Filemón. Una carta era un papel, así, ¿ve? Y se la llevaba a Filemón y lo leía a Onésimo. De esa manera discipulaba el apóstol Pablo. Obviamente de la cárcel. Tuvo 2 años en Roma la primera vez. Después, en el tercer viaje, cuando lo volvieron a aprisionar, lo agarraron y estuvo preso y no volvió a salir. Pero Pablo enseñó, predicó, doctrinó y escribe unas cosas bien interesantes. Ya se las vamos a leer más adelante. Por eso el discipulado no termina con una lección de 40 minutos. No termina con 15 lecciones. No termina. El discipulado es ir a más. Es un proceso. Es un proceso.
¿Y cuándo va a terminar el discipulado, pastor? Pues nunca termina. Uno nunca termina de aprender. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos renovándonos. Vamos a hacer una definición del discipulado o discípulo. Es un proceso educativo, escritural, espiritual, que tiene como una finalidad llegar a la plenitud de Cristo Jesús. A ver, definición. Es un proceso educativo. En todas las áreas se debe educar. Su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de ser, porque representa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos objeto de cambio. Me está transformando el Señor. Y todo lo que estoy recibiendo es para bendecir a otros. Y lo que estoy recibiendo es de la palabra. Y la palabra transforma, regenera nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Entonces, definición, es un proceso educativo, escritural, espiritual. Tiene como finalidad llegar a la plenitud de Cristo Jesús. A un hombre enteramente preparado para toda buena obra. A una mujer enteramente preparado para toda buena obra. A un niño enteramente preparado. A un joven, a un anciano, a una tercera edad, a una viuda, a una persona sola. A una persona que ya tenga 10 años, 30 años, 50 años de ser creyente, nunca dejará de aprender. Cuando el creyente diga, yo esas lecciones ya me las aprendí, pues sería bueno que empezara de corderito, ¿verdad? Que comenzara desde abajo, desde pequeño, desde la niñez espiritual, para comprender que tiene que tratar. Aquí todos tenemos que aprender. Bendito el nombre del Señor. Hay tres cosas interesantes. Me va siguiendo, ¿verdad? Tres cosas interesantes. Número 1, el maestro. Diga conmigo, el maestro. Número 2, el discípulo. Y número 3, el proceso. Son claves. Son claves. Número 1, el maestro es clave. No hay maestro, no puede haber un maestro si no hay un alumno. Discípulo es un alumno, es un aprendiz. Esos tres son claves para cumplir el propósito de Dios. Bendito el nombre del Señor. Muy bien, hoy hemos escrito bastante. Después lo pasamos en un solo panfleto. Maestro, discípulo y proceso. El discípulo debe hacer un compromiso de vivir para Cristo y que la enseñanza que demanda de su maestro es que ir poco a poco enseñar también a otros. El discípulo está aprendiendo. Ya pasaron de 12 clases. ¿Cuál es el objetivo de 12 clases? Bueno, que este discípulo aprenda a transferir la vida de Dios que recibió en esas 12 clases y que pueda compartir con otro, que hable de Jesús. ¿Qué fue lo que recibió? ¿Usted lo hace, sí? ¿O solo se está engordando, solo está recibiendo y no participa? Entonces, lo que está aprendiendo se le va a borrar. Su mente no ha sido creada para ser borrado lo que Dios ha sembrado. Dios quiere que usted sea productivo. Dios quiere que usted sea un creyente que recibe palabra. Oiga, recibir 10 clases, recibir en proceso en el año de recibir 5 clases. 5 clases, ¿cuántas clases son? En 5 periodos o 4 periodos recibiendo 10 clases. Son como 50 clases, man, en el año. ¿A quién está discipulando? ¿A quién está enseñando? Pues claro, lo que usted está recibiendo, usted lo lleva. Mira, te voy a enseñar lo que estoy aprendiendo. Y eso es poco a poco.
Cada quien recibe y crece a la manera del compromiso que ha hecho con Dios. Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendí en 12 lecciones, lo que aprendí, lo que recibí, lo que oí y lo que vi en una pantalla, lo que vi, lo que oí, lo que vi, lo que oí, lo que aprendí, lo que recibí, ahora póngalo en práctica. En otro pasaje, veo que está en la palabra del Señor en 2 de Timoteo 3:14. 2 de Timoteo 3:14. Un discípulo que no practica se va a volver débil. Y eso no está bien. Capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pablo dice, lo que tú has aprendido, ¿cuánto ha aprendido usted? Persiste tú en lo que has aprendido. A veces no se trata de aprender como que fuera una escuela, se trata de aprender en el Espíritu. Para que vaya al proceso de hacer la voluntad de Dios, de hacer la obediencia, de vivir en el reino. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, sabiendo, conociendo del maestro que me enseñó. Alabado el nombre del Señor. Son discípulos, o ser discípulo significa un proceso largo que demanda un gran proyecto en mi vida. Ser discípulo significa un proyecto de llegar a la plenitud de Cristo. Es un proyecto. Un discípulo es un estilo de vida donde se refleja a Jesús. Se requiere disposición para aprender, para vivir la vida de Jesús. Y tiene un origen. Discípulo. La metodología, la visión viene de Dios, viene del cielo hacia Jesús. Jesús no implementó un método aprendido por Confucio, aprendido por Stanley, que no estaba en ese tiempo, o por algún filósofo griego. No, realmente Jesús lo recibió del Padre. La visión fue entregada por el Padre y ahora es transmitido a los hijos. Mateo 11:29. Mateo 11:29. Hoy está rico el clima. Hoy está lloviendo en la ciudad. Dios bendiga la Ceiba. Capítulo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí. El Señor dijo, yo les voy a enseñar un discipulado y la primera forma es que aprendamos de Él. Aprended de mí. Solo Dios puede ejercer cambios en nuestra vida. A los elegidos, yo acepto, me comprometo a asumir con responsabilidad y convertirme en un discípulo, un seguidor de Jesús para bendecir a otros, No hay discipulado sin discípulos. Discipulado, la palabra discípulo es un del vocabulario griego, significa principiante, imitador. Es alguien que fija su mirada en el maestro,
en el líder, en su maestro, de aprender. Por eso el maestro debe ser ejemplo. Porque el alumno se va a fijar en él, de su doctrina, de su enseñanza, de su estilo de vida. Es realmente solo Dele, papi. sí, pero es que no veo acá. Se nos ha ido la energía, pero estamos acá aprendiendo a ver si podemos conseguir una luz. Es alguien que fija su mirada en el maestro o en su doctrina o en su estilo de vida. Es un aprendiz. Es uno que constantemente está aprendiendo. Es un alumno que todos los días está aprendiendo. Gloria al nombre del Señor. El discípulo no nace. Es un discípulo que se hace. Es una relación personal de entender que Dios quiere llevarnos hacia otro nivel. Hacia otro nivel. Ahora, como usted comprenderá, Dios tiene en nosotros estas cosas interesantes. Vamos a ver si puedo leer acá yo. El término cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. A ver si me lo ven, por favor. El término cristiano aparece 3 veces. Pero la palabra discípulo aparece 260 veces. Repito, el término cristiano aparece 3 veces, pero la expresión o el término discípulo aparece 260 veces en el Nuevo Testamento. Esto demuestra el propósito del reino en difundir no a un cristianismo como una religión más, sino a formar la gente que llega al reino para que se parezca a Jesús, en formar a través de disciplina, de diligencia y de crecimiento, para transformar, para bendecir, para restaurar familias, para restaurar hogares, para restaurar barrios y colonias, para transformar al mundo a través de la palabra de Dios. Aleluya. La definición de discípulo del griego matetes es mucho más que un alumno y mucho más que un seguidor, mucho más que aprender, mucho más que aprender. Quiere decir que la palabra matetes es traducida a la palabra matana o matano y significa poner en práctica lo que aprendí. Es una expresión de un discípulo que se envuelve a cumplir los propósitos del maestro, para cumplir los propósitos y el diseño, en este caso de Dios, de Jesús en nuestra vida, para realizar la obra de Dios a la tierra. Alabado el nombre de Jesús. Termino con esto. Solo en el libro de Hechos hay un cambio. Solo en el libro de los Hechos es donde aparece la palabra. En los 4 evangelios y en el libro de los Hechos aparece la palabra discípulo 260 veces. Pero ya en las epístolas, la palabra discípulo no se vuelve a mencionar. La palabra que aparece es la palabra hijos. Es la palabra hijos. Es donde se desenvuelve la palabra padre e hijos.
De ese tema le hablaré otra vez. Lo dejamos ahí. Hoy quiero motivarle. Ya oyó la palabra. Quiero motivarle para que vaya a cosas grandes, para que vaya a cosas hermosas, para que vaya a cosas espléndidas. Anímese a discipularse. Vaya a las clases. Motívese. Sea elegante para el estudio de la palabra. Dios quiere bendecirlo. Dios quiere llevarlo a otro nivel. Esta es la noche para usted, para que todavía pueda motivarse a ir al discipulado. Este es camino nuevo, un tiempo de cambio, un tiempo, una oportunidad de ir a más. Vamos, disipúlese, anímese. Si usted no se ha notado, diríjase a nosotros y lo vamos a ubicar. Bendito el nombre del Señor. No hay tiempo que perder. Este es el tiempo de Dios para su vida. Que Dios bendiga su vida. Quiero orar por usted, por alguna necesidad y por algún problema. En el nombre de Jesús, interviene en la salud, sanando, liberando, operando en todo lugar de la tierra. Señor, bendice tu pueblo. Donde quiera que se encuentren, a donde estén, como se llame usted, reciba bendición de Dios. Reciba vida de Dios en esta hora. Levántese. Vuelva sus ojos al Señor. Refúgiese en Dios. No tenga temor a ninguna enfermedad. Él llevó nuestras enfermedades. Hoy recibe sanidad. Está enfermo, recibe sanidad. Estás pasando un momento difícil, recibe ahora de Dios. Estás en una etapa de depresión, recibe milagro en tu vida. La depresión se va de ti. Alejo de ti la muerte antes de tiempo. La muerte antes de tiempo significa no cumplir el propósito de Dios en la vida. Y en el nombre de Jesús recibe un impulso de Dios. Recibe un cambio. Reconcíliate ahora en el nombre de Jesús. Recibe perdón. Recibe sanidad. La depresión se va de tu vida. La depresión sale de ti. Y en el nombre de Jesús declaro una joven, un hombre, una dama bendecida. En el nombre de Jesús. Sea hecho en la tierra y en el cielo. Declaro que vas para otro nivel en tu vida. Declaro que tu vida es transformada. Declaro que tu vida que ha estado detenida se despega ahora en el nombre de Jesús. Que ahora aprendes a caminar, aprendes a volar como el águila, aprendes a sonreír, aprendes a caminar por fe en la vida del reino. En el nombre de Jesús recibe entusiasmo, recibe valor, recibe del reino de Dios, del Señor, un cambio para ti. Que Dios te bendiga esta noche y el próximo domingo nos vemos a las 10 de la mañana. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te cuide y te haga bendecido. Ve al discipulado. Que Dios te bendiga.